El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Homilía para el 16º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. La segunda es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 13 al 18. Y el Evangelio Marcos 6:30-34. Pareciera que si quisiéramos buscar una palabra, una frase con la cual reducir este domingo o identificar más que reducir el mensaje de este domingo, sería precisamente descansar en la paz del Señor. La primera lectura nos presenta de parte de el profeta Jeremías a los pastores que se aprovechan de las ovejas, a los que no las cuidan, a los que no ven por ellas. El presente oráculo forma parte de una colección de denuncias y amenazas dirigidas a los últimos reyes de Judá y a los falsos profetas, tanto el rey como sus ministros, a quienes incumbía el deber de guiar al pueblo y ayudarle a vivir en fidelidad la alianza, se han desinteresado de las personas a ellos confiadas. Las han hecho alejarse, desorientándolas, y en consecuencia les han causado la muerte. Estas acciones malvadas no quedarán sin castigo, declara Jeremías. De ahí que el profeta anuncie un cambio radical de situación. Yahvé mismo asumirá la guía del pueblo, lo reunirá y le dará seguridad y tranquilidad, que son las condiciones para su desarrollo. Pondrá a su cabeza a quien lo cuide y lo protegerá de las insidias. El oráculo se abre, por consiguiente, a perspectivas mesiánicas, con la presentación del personaje indicado como descendiente de David, un soberano cuya suprema sabiduría y justicia constituyen los atributos principales del descendiente davídico vaticinado y esperado como verdadero rey del pueblo reunido. La salvación que se llevará a cabo por su mediación está comprendida en el nombre con el que será aclamado: el Señor nuestra salvación, el Señor nuestra justicia, el Señor nuestra paz. Por tanto, pondrá en práctica la salvación de Dios, o bien obrará de manera conforme
a la voluntad de Dios. En la segunda lectura, San Pablo, escribiendo a los Efesios, nos recuerda que todos hemos sido salvados, reconciliados por la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, tras haber hablado del designio salvífico establecido por el Padre en Cristo, invita a los destinatarios de la carta, cristianos procedentes del paganismo, a que tomen conciencia de que también ellos están llamados a participar en él, y eso por puro don de Dios. Por tanto, les exhorta a recordar su situación inicial y, siendo conscientes de lo que les ha acaecido, a que caigan en la cuenta de su nueva condición. El fragmento litúrgico de hoy presenta precisamente la consecuencia del acontecimiento salvífico para los creyentes. La muerte de Jesús les ha permitido acercarse a Dios, de quien estaban alejados, dado que por ser paganos no le conocían. Este es el acontecimiento fundamental, gracias al cual los judíos y paganos, separados de hecho por la mentalidad y por el culto, excluyéndose recíprocamente y desconfiando los unos de los otros, se han convertido en un solo pueblo por ser miembros del único cuerpo de Cristo, prototipo de la humanidad nueva. Jesús, con su encarnación, muerte, glorificación, ha reconciliado a todos con el Padre, ha eliminado la pesada casuística de la ley judía que señalaba la línea de aislamiento de los judíos con respecto a todos los demás pueblos. Ha proclamado a todos la paz, la plenitud de todo bien, que es Él mismo, y lo puede gozar todo el que acoja su don. Judíos y paganos, no ya divididos, sino formando parte del mismo pueblo de Dios, que es la Iglesia, han accedido al Padre y están animados por el único y mismo Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, recordemos que el domingo anterior Jesús enviaba a sus discípulos a la misión. Y el contexto del Evangelio de hoy es precisamente ese: la vuelta de los discípulos a con Jesús, llenos de alegría, llenos de esperanza, llenos de gratitud y llenos de confianza. De vuelta de la misión, los discípulos se reúnen en torno a Jesús y le informan sobre la actividad que han realizado. A ejemplo suyo, han realizado obras, curaciones, exorcismos, y han enseñado la invitación que les dirige Jesús a retirarse a un lugar solitario, alejado de la muchedumbre, calca las retiradas nocturnas del Maestro después de sus intensas jornadas, pero introduce asimismo en el contexto del episodio que viene a continuación: la multiplicación de los panes. La muchedumbre llega incluso antes que la barca de los discípulos a la orilla a donde se dirigía, y se presenta a la mirada de Jesús como un rebaño perdido por carecer de pastor. Esta imagen, que ya es clásica en la Biblia para designar al pueblo de Dios, sugiere que Él, Jesús, es el verdadero pastor. Él es el guía que asume directamente la guía del rebaño.
descuidado por los que estaban encargados de apacentarlo. Su conmoción es la misma de Yahvé, bueno y piadoso, cuyas vísceras se estremecen de ternura por Israel. Jesús es guía del pueblo, antes que nada por la palabra que introduce en la comprensión del misterio del reino. Se puso a enseñarles muchas cosas. En nuestro tiempo rechazamos como si de una esclavitud se tratara la adhesión a la verdad revelada, pero estamos dispuestos a hacernos servidores del mito, del turno. Sentimos como algo opresivo la obediencia a la autoridad, pero nos hacemos servilmente súbditos del líder de moda. Invocamos la libertad individual y a continuación, paradójicamente, no conseguimos vivir sin formar parte de un rebaño. ¿Qué es lo que persiguen estos líderes en realidad? ¿A favor de quién juega su situación de preeminencia? Es preciso que nos lo preguntemos para no acabar dispersados, desbandados, explotados, instrumentalizados, sometidos al deseo personal del poder de alguien. Hoy como ayer, el verdadero ejercicio de poder es servicio, y quien lo posee es guía auténtico para los otros en la medida en que está dispuesto a dar la vida por ellos, a padecer con ellos. Este es un aspecto sumamente importante, queridos hermanos y hermanas. Fíjense cómo estamos en la actualidad divididos como sociedad, divididos como familias, donde el sistema que impera en la actualidad en nuestro país está consiguiendo desgranarnos como mazorcas cuyos granos caen a derecha e izquierda, sin ninguna unidad, sin ninguna comunión. ¿Cuáles son los intereses que se mueven ahí? Formamos parte de un rebaño, pero ¿quién es nuestro pastor? Es bueno que esto nos lo preguntemos seriamente, porque corremos el peligro de perder la libertad auténtica. Yo soy el buen pastor. Es evidente que el oficio de pastor compete a Cristo, pues de la misma manera que el rebaño es guiado y alimentado por el pastor, así Cristo alimenta a los fieles espiritualmente. Con su cuerpo y su sangre nos alimenta. Andaban descarriados como ovejas, dice el apóstol, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Pero ya que Cristo por una parte afirma que el pastor entra por la puerta, ya que en otro lugar dice que Él es la puerta, y aquí añade que Él es el pastor, debe concluirse de todo ello que Cristo entra por sí mismo. Y es cierto que Cristo entra por sí mismo, pues Él se manifiesta a sí mismo y por sí mismo conoce al Padre. Nosotros, en cambio, entramos por medio de Él, entramos por Él, entramos en Él, pues es por Él que alcanzamos la felicidad. Queridos hermanos y hermanas, dejémonos pastorear por Jesús, buen pastor, y seamos capaces de aceptar y comprometernos con su paz. La paz que el mundo no da, pero que la da Él. Que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la Madre del Amor, nos conceda esta dicha. Excelente domingo, feliz día del Señor. Paz y bien. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.